Las palabras para nuestro sermón de hoy se encuentran en el profeta Ezequiel. Ezequiel es uno de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, pero casi nunca predicamos mucho de este libro y estaré explicando durante el sermón dónde vivían los judíos en ese entonces y por qué hay esta visión que Dios le da a Ezequiel, que es bastante asombroso. El título es El Valle de los Huesos Secos, y esto es lo que dice Ezequiel. La mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida, y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne, y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida, y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra, y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los cuatro vientos y dales vida a esos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé, tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas, y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de ahí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y yo lo cumpliré, lo afirma el Señor. Palabra de Dios. Qué loco, ¿no? Bueno, esencialmente la Biblia es un libro unificado, pero es un libro de historias que dicen básicamente todas lo mismo. No es que las historias sean todas iguales, varían tanto como los personajes de las historias varían, pero digo que en su conjunto, la Biblia es un libro acerca de la redención. Es un libro acerca de la salvación, de la muerte a la vida, de la tumba a la gloria, del veredicto de ser culpable ante Dios a la declaración más bendita de todas, la de ser no culpable. Y ustedes son no culpables por Jesucristo. Tomemos, por ejemplo, lo que la Biblia dice sobre el pecado. Dice que
todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Eso es lo que dice. También dice que sus iniquidades los han separado de su Dios. Pero luego, en otra parte dice, en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Reconciliar quiere decir esto, quiere decir reunir. El pecado separa, el perdón siempre une. Acuérdense eso en sus relaciones. El perdón siempre une. Entonces, la Biblia dice que mientras que la paga del pecado es la muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Estas dos enseñanzas se llaman ley y evangelio. Y cada relato de la Biblia está compuesta de estas dos enseñanzas principales. Y no es nada diferente con este relato de Ezequiel capítulo 37. ¿Qué está pasando en este relato? Bueno, primero vemos que la ley se encuentra en que los judíos están llevados como cautivos a la tierra de Babilonia. Necesitamos entender algo de la historia del mundo para comprender la Biblia, ya que los relatos de la Biblia se tratan de hechos verdaderos, hechos que realmente sucedieron. Como Israel había pecado tanto contra el Señor por fin decidió limpiarlos de su pecado y tuvo que destruir el pecado dentro de Israel, así que mandó al ejército babilónico y los llevó a Babilonia, a 1000 millas al este a Babilonia. Y los babilonios mataron a todos los demás. Eso quiere decir que el pueblo de Dios estaba separado de su Dios porque Dios moraba en el templo en Jerusalén. Literalmente en el Antiguo Testamento Dios moraba solamente en ese lugar. Y ahora el remanente del pueblo que sobrevivía estaba a 1000 millas al este en Babilonia. Se empeora. El perdón de Dios en el Antiguo Testamento estaba ligado a este templo. Era el único lugar en todo el mundo donde Dios aceptaba los sacrificios para los pecados de uno. Y estos judíos no podían sacrificar, porque no estaban en Jerusalén con el templo. Eso quería decir que ellos todavía estaban bajo sus propios pecados. Eso quería decir que ellos todavía iban a tener que pagar por sus pecados con su propia muerte. Y ellos lo sabían. Habían perdido la esperanza de volver a Israel. Se consideraban completamente aislados de la bondad de Dios. O sea, sus esperanzas acerca del futuro, sus esperanzas acerca del Mesías, el Salvador, y acerca del reino glorioso de Israel, pues estaban como muertas. Y de ahí la visión. La razón por la que Dios proporciona esta visión es doble, es ley y evangelio. Por un lado, describe el estado actual de Israel. Israel está muerto. Versículo 11, luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado. Ya no tenemos esperanza. Estamos perdidos. Pero por otra parte, Dios quiere animar a su pueblo. Y por eso les dice en versículo 12, por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te hará regresar a la tierra
de Israel. En otras palabras, Dios está diciendo dos cosas a Israel. Ustedes sin mí están muertos. Que no hay vida dentro de ustedes sin mí. Pero la esperanza que tienen, Él está diciendo, es que conmigo, como yo soy Dios, aún en la muerte, todavía hay esperanza conmigo, porque soy el Dios que hace que los muertos vivan de nuevo. Yo soy el Dios que da vida incluso a huesos secos. Ahora bien, esta historia es una de las más sorprendentes de toda la Biblia, ¿verdad? ¿Puede la situación de Israel ser más dramática? ¿O puede la realidad de la situación de Israel ser más clara? Israel, según Dios, está muerto como nación, como su pueblo, porque lo habían desobedecido tanto. No están más o menos muertos, están muertos. Porque Ezequiel, él no ve cuerpos de personas, cadáveres, no, él ve huesos. Y los huesos eran muy secos. Eso quiere decir que ni siquiera había buitres en el cielo volando, circulando, porque pues los buitres ya habían comido toda la carne y pues todo lo demás de los huesos mucho antes. Y Dios le dice a Ezequiel, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? A lo que responde Ezequiel, tú solo lo sabes, Señor. En otras palabras, si otra persona le hubiera hecho a Ezequiel esa pregunta, la respuesta habría sido obviamente no, pues están muertos, no pueden tener vida de nuevo. Pero fue Dios que hacía esta pregunta. Ezequiel es sabio y por eso él no quiere decir no a Dios y por eso él contesta, tú lo sabes. Así que Dios le muestra a Ezequiel, y de nuevo Ezequiel era el profeta. Todo esto Ezequiel iba a comunicar a los cautivos en Babilonia. Les dice, yo les voy a enseñar que soy Dios. Dice, profetiza sobre estos huesos, diles huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Y es lo que sucede. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé, y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra, y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, y les salía carne, y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Esa es una declaración muy, muy importante. Es muy similar a la manera en que Dios formó a Adán de la tierra en Génesis. No sé si se acuerdan que Dios tomó la tierra y formó el cuerpo de Adán. De hecho, por eso Adán se llama Adán. Adán en hebreo quiere decir tierra. Según Dios, el ser humano es tierra. Y no había vida dentro de Adán. ¿Cómo es que Adán llegó a tener vida? Bueno, en Génesis 2:7, Moisés escribe que Dios sopló vida dentro de Adán. Y lo que nosotros queremos entender para nuestros propósitos de hoy es que la palabra para aliento o hálito es la misma palabra como espíritu. Adán no tenía vida.
Dios le dio el Espíritu Santo. Y luego Adán comenzó a vivir. Volvamos a Ezequiel capítulo 37 para que hagamos la conexión. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé, tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Me pregunto si nosotros todavía entendemos esta verdad de las Escrituras. Es sumamente importante que sin el Espíritu Santo el ser humano está muerto. Muerto espiritualmente, porque el Espíritu no está. Y peor, la Biblia enseña que cada ser humano entra en este mundo, nace sin el Espíritu Santo. Y eso quiere decir que nace separado de Dios. Observen cómo Dios se refiere tantas veces a Ezequiel como hijo de hombre. Lo hace a propósito. Está recordándole a Ezequiel: sin mí eres tierra y vas a volver a la tierra. Sin mí, Israel como mi pueblo no puede vivir. Sin mí, la iglesia cristiana en este mundo no va a sobrevivir. Pero conmigo hay vida, porque conmigo hay el Espíritu. Esto es lo que los israelitas pues nunca entendieron. Ellos siempre querían adorar a ídolos. ¿Por qué? Porque para nosotros eso suena loquito. El ser humano siempre quiere adorar a un ídolo. Hoy en día no adoramos a las estatuas tanto, aunque hay personas que lo hacen, pero adoramos el placer, adoramos el dinero, adoramos nuestro estar cómodo, todo eso. Eso es más importante que Dios. Porque el ser humano sabe que el ídolo no es nada, así que quiere bajar a Dios al cielo para que el ser humano esté por encima de Dios. Porque el ser humano sabe que yo puedo controlar el ídolo. Qué horror que los israelitas en su historia pensaran que podían estar por encima de Dios, así que Dios tiene que limpiar esto de su pensamiento y envía a los babilonios para destruir su pueblo y entonces lleva a un remanente al cautiverio en Babilonia. Y ahora ellos entienden. Por fin Israel está arrepentido. Por fin Israel está dispuesto a postrarse ante Dios, donde en el suelo, para reconocer: tú eres Dios, yo soy tierra. Y es entonces, cuando el corazón está arrepentido, que Dios actúa a salvar. ¿Y cómo salva? Él habla. Esta es nuestra conexión con Pentecostés, porque Pentecostés, que es hoy, celebra el envío del Espíritu Santo. ¿Cómo es que Dios envía al Espíritu Santo a nosotros y al mundo hoy en día? Él habla. Es interesante que en el relato de Hechos que leímos antes, en el primer Pentecostés, el Espíritu Santo viene con viento, ahí está esa palabra de nuevo, con fuego y con poder divino en el discurso de los apóstoles.
Los apóstoles hablaron. Y entonces los oyentes, los que oyeron sus palabras, fueron convencidos en su corazón de que eran pecadores y fueron convertidos a la fe en Jesucristo. Dios siempre actúa mediante su palabra. Mediante su palabra, Él crea fuera de la nada. La razón por la que cada uno de ustedes cree hoy en día es porque Dios habló. Hay aliento cuando uno habla. Y el Espíritu Santo estaba presente en esas palabras. Y es por eso que ustedes ahora tienen vida eterna. Eso quiere decir que si uno no tiene la palabra de Dios, uno no puede recibir el Espíritu Santo y uno no puede tener la vida eterna. Eso cambia todo, la razón por la que nos reunimos cada 8 días para escuchar la palabra. Cuando yo me doy cuenta de que sin el Espíritu, sin la palabra de Dios, yo estoy muerto. Es decir, que claro que tengo mi vida física, pero voy a volver a la tierra, voy a volver a la tumba. Pero si yo muero con el Espíritu Santo, Dios dice que Él te va a resucitar, tal como Él hizo con esos huesos secos. Jesús habló con el fariseo Nicodemo y le dijo: te aseguro que el que no nazca de nuevo mientras de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Hoy en día Jesús da su Espíritu Santo en su palabra. Su palabra se encuentra en 3 lugares, aquí en la Biblia, en el Santo Bautismo y en la Santa Comunión. Cada vez que nosotros escuchamos esta palabra, el Espíritu de Dios está activo. Entra en el corazón y nos reaviva nuestra fe en Él. Que siempre creamos en Él, mediante el poder del Espíritu Santo, todos los días. Amén. De pie.